Vamos a empezar un poquito. ¿Cómo? ¿Me lo pones en pantalla? ¿Me vas pasando, Santi? Dale, sí. Sí, qué sé yo, me da bien la cámara, la luz. Esto me lo voy a sacar yo para que me escuchen mejor, porque si no es... Bueno, ustedes vieron ayer anemias carenciales, ¿sí? Hoy seguimos con hemólisis. Las anemias hemolíticas, recuerden de la clase que les di el año pasado, es un conjunto de anemias que lo único que tienen en común es la hemólisis, la destrucción del glóbulo rojo, pero que que son múltiples, ¿sí? En la clase esta vamos a tratar de repasar un poquitito los mecanismos fisiopatogénicos y su clasificación aplicada al paciente, digamos, cómo lo pienso yo el paciente, y tratar de hacer un abordaje terapéutico, sobre todo en las más frecuentes. No vamos a hablar del tratamiento de las anemias hemolíticas congénitas porque, salvo excepciones, se diagnostican en la infancia y los tratan los pediatras, y nosotros ya venimos con el diagnóstico y el tratamiento instaurado. Bueno, hemólisis, ¿se acuerdan lo que eran? ¿Sí? Es la destrucción del glóbulo rojo, o sea, una sobrevida media cortada, y en general lo que hay es una eritropoyesis que trata de compensar esta situación, pero que no siempre lo logra. Cuando no lo logra es anemia hemolítica, sino es hemólisis sola. Avancemos. Ahí nomás. Bueno, no, ahí nomás. ¿Se recuerdan cuáles eran los parámetros de hemólisis? LDH aumentada, sí. Aptoglobina disminuida. Bilirrubina indirecta aumentada. Y reticulocitos altos. Entonces, es una anemia regenerativa, ¿sí? Por eso tiene los reticulocitos aumentados, tiene menos de 12 o de 13 de hemoglobina, por eso es anemia, y además tiene los parámetros de hemólisis, que son la LDH aumentada, la hiperbilirrubinemia. Recuerden que no son patognomónicas de ninguna anemia hemolítica. La LDH tiene millones de causas de aumento, pero en conjunto, digamos, hacen los parámetros de hemólisis. Sigamos. Acá les puse un poquito qué es compensada, descompensada o parcialmente compensada, un poco porque también es uno de los objetivos terapéuticos, ¿sí? La anemia hemolítica descompensada es aquella que tiene anemia severa, ¿sí? Hemoglobina menos de 8 o muy severa, menos de 6, y que requiere en general transfusiones. La parcialmente compensada es aquella que no requiere transfusiones, ¿sí? Que puede ser por arriba de 8, y lo ideal es que sea por arriba de 10, y la totalmente compensada es sin anemia, aunque persiste el proceso hemolítico. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo terapéutico? Es por lo menos alcanzar una parcialmente compensada. No, es poco probable que en algunas logremos erradicar la hemólisis por completo. Dependerá de la causa de la anemia hemolítica. Adelante. A ver si se me... Para que recuerden un poco cuando ustedes, yo recuerdo cuando les di la clase que habíamos visto un montón de clasificaciones, ¿sí? Según la herencia, en congénitas o adquiridas, según el defecto en el corpúsculo o extracorpusculares, según el sitio de hemólisis, en intravasculares, extravasculares. Entonces, lo importante es que cada una de las anemias que ustedes estudien o que lean, cuando lean, traten de definir esto, ¿sí? Sí es. En general las corpusculares, la mayoría son congénitas, pero no excluye que haya alguna adquirida, ¿está bien? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las extracorpusculares, el defecto está fuera del glóbulo rojo, en general son las adquiridas, en general. Y después vamos a ver los sitios de hemólisis. Dentro de para repasar, porque no me voy a detener en el tratamiento de las hereditarias, recuerden las hemoglobinopatías, la drepanocitosis, hemoglobinopatía S. Nosotros en general no tenemos rasgos, o sea, heterocigotas para la hemoglobina S. Eso pueden venir de la cuenca del Mediterráneo o raza negra, pero con el advenimiento de inmigración, sobre todo de Centroamérica,
podemos llegar a tener pacientes con drepanocitosis. Así que hay que estar atento porque, bueno, el auge de la inmigración venezolana nos puede hacer tener algún paciente con anemia drepanocítica, que para nosotros era una rareza hasta ahora. Con respecto a las membranopatías, en general el frotis es normocítico normocrómico y las más frecuentes son el déficit de piruvato quinasa y la glucosa 6-fosfato dehidrogenasa. Como en general son pacientes que no tienen anemia o es una anemia muy moderada y ante alguna situación de estrés oxidativo, como puede ser una infección o una droga, desencadenan el episodio hemolítico. Esto es en general para todas las anemias hemolíticas, cualquier situación de estrés, un paciente que se enferma de otra cosa, a veces, aunque sea autoinmune, por ejemplo, no solo las congénitas, desencadena un nuevo episodio hemolítico, ¿sí? O sea que el paciente a veces está bien, compensado de su anemia, y una situación no relacionada con la anemia le hace precipitar el episodio hemolítico. Eso se entiende, ¿sí? Bueno, y las extracorpusculares en inmunes y no inmunes. Acá vamos despacito. Sigamos la otra. A ver, ahí nomás. Entonces, definimos los parámetros de hemólisis. Yo acá les había puesto un caso clínico que en todo caso se los doy mañana para redondear, antes del tratamiento anticoagulante, lo estaba recién terminando. Lo importante entonces es definir la anemia hemolítica por los parámetros que dijeron y después pensar si es extravascular o intravascular. En la intravascular, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener de distinto en la hemólisis intravascular de la extravascular? Piensen, se rompió el glóbulo rojo y ¿qué pasa? ¿Qué se libera? Hemoglobina. Vamos a tener hemoglobinemia o suero laqueado. El suero va a ser rojo y el de laboratorio va a decir, ¿qué le pasa a este señor que tiene el suero rojo? ¿Está? Primero, si la hemoglobina está en sangre, va a pasar a la orina, hemoglobinuria. ¿Sí? Cómo se destruye el glóbulo rojo dentro del torrente sanguíneo, también puede llegar a pasar que si es crónica, tengamos ferropenia asociada. Si es crónica, ¿sí? Tenemos que tener mucho tiempo. Entonces, esas dos características, hemoglobinemia y hemoglobinuria, son típicas de la hemólisis intravascular. Por otra parte, sí, la hemólisis extravascular no tiene estas características, conserva las características iniciales, pero no la hemoglobinemia y la hemoglobinuria. Sigamos. Entonces, nosotros tenemos esto y el primer estudio que tenemos que hacer ante un paciente que sospechamos anemia hemolítica, ¿por qué? ¿Por qué sospechamos anemia hemolítica en un paciente que viene? Va a venir con los síntomas de anemia. Puede venir un poquito histérico, ¿sí? Y voy a pedir un laboratorio. En el laboratorio voy a ver normocitosis, microcitosis, macrocitosis. ¿Qué voy a ver? Normocitosis o macrocitosis por la pseudomacrocitosis de los reticulocitos. Entonces yo, si tengo una anemia con reticulocitos altos, tengo que sí o sí pedir una CUMS directa. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si la CUMS directa sí, es positiva, entonces hablamos de enfermedad hemolítica autoinmune, anemia hemolítica autoinmune. Sí, dando el clic. Si es negativa, por el contrario, ¿sí? Tenemos que siempre, y a la par de la CUMS, evaluar el frotis de sangre periférica. ¿Sí? Y rescatar la historia familiar, porque puede ser que haya pasado una esferocitosis hereditaria que tiene hemoglobinas de 11,5, 11,8, sin diagnóstico y se presenta con una crisis hemolítica y yo no la conocía de antes. Entonces, siempre reevaluar la historia familiar. Y de la historia familiar, ¿qué es? Anda para atrás. No, hasta ahí. De la historia, ¿por qué se te va? Bueno, está loco, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, de la historia familiar, de la historia propia del paciente, recordar. La ictericia neonatal no es la única causa, pero preguntar ictericia neonatal, preguntar antecedentes de anemia hemolítica en la familia, antecedentes de litiasis vesicular a edad temprana, la presencia de esplenomegalia y de úlceras en miembros inferiores. Eso es característico de las anemias hemolíticas congénitas en general, con algunas que tienen más una cosa que otra. Pero eso es lo que yo en el consultorio tendría que preguntar. ¿Sí? Por otro lado... ¿Una pregunta? Sí.
¿Cuándo pedís la COMS directa? Cuando tenés anemia y reticulocitos altos. Bien. Y de los antecedentes familiares, el primero que no llegué a escucharlo, perdón. Ictericia neonatal. Bien. Muy Gracias. bien. De nada. Y las adquiridas, entonces, que son CUMS negativas, serían las anemias adquiridas no inmunes, dentro de las cuales tenemos las microangiopatías y la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Sí? Las microangiopatías se la va a dar a la doctora Heller, la PTT, porque tiene plaquetopenia, y yo voy a dedicarme fundamentalmente a la autoinmune, que dentro de lo poco frecuente es la más frecuente, y un espantallazo de HPN, que no lo vimos el año pasado, para incorporarles algo nuevito. ¿Sí? Sigamos. Sí. Bueno, entonces, esto para que se recuerden, las anemias hemolíticas pueden ser CUM positiva o CUM negativa, con o sin microangiopatía en el frotis. Son las dos cosas que tenemos que ver. Y siempre evaluar el resto de las series, las plaquetas y los glóbulos blancos, porque podemos encontrar alguna causa secundaria de anemia hemolítica autoinmune, como es una linfática crónica, o podemos encontrar una plaquetopenia con microangiopatía y pensar en un SHU, un síndrome urénico hemolítico o una PTT. ¿Sí? Y además, si tenés microangiopatía, tenés que sí o sí hacer un coagulograma. De cualquier manera, los escenarios de estos pacientes son distintos. O sea, en general, la PTT se presenta como un cuadro agudo, grave por la guardia. La anemia hemolítica autoinmune puede presentarse solapada o en la guardia por anemia severa. Y en general, las anemias hemolíticas congénitas vienen con una historia y por ahí no presentan un cuadro clínico tan grave. Hay mucha diversidad de presentación clínica. Sigamos. Recordarles la CUMS directa, que lo que ve es el autoanticuerpo pegado al glóbulo rojo, es un método de aglutinación. CUMS directa positiva no es sinónimo de hemólisis, se lo dije el año pasado y se lo repito. Es solamente la presencia de un autoanticuerpo. Lo mismo que FAM positivo no es sinónimo de lupus, CUMS positiva no es sinónimo de hemólisis. Tenemos que tener los parámetros de hemólisis. Podemos tener CUMS positiva como otro autoanticuerpo sin expresión clínica. ¿Sí? Seguimos. Bueno, esto es para que... Ah, no, bueno, esto es de seguir, ¿que me grabó? Bueno, dale, seguí. ¿Qué tipo de anticuerpo está involucrado? Es importante en la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Si es anticuerpo caliente o anticuerpo frío y si está o no asociado a una enfermedad. Sigamos. Seguimos. Entonces, la primaria o idiopática es la que no se asocia a ninguna enfermedad. Esto puede ser al inicio y siempre tenemos que estar pensando que en la evolución puede aparecer la causa secundaria. ¿Sí? Y, sigamos, la secundaria puede ser a colagenopatías, a neoplasias, dentro de ellas las más frecuentes los linfoproliferativos o a drogas. Adelante. Para descartar la secundaria, siempre examen físico completo, laboratorio completo y buscar el linfoproliferativo con estudios por imágenes. Aunque ningún estudio por imágenes debe hacernos retrasar el inicio del tratamiento de una anemia hemolítica autoinmune sintomática. Yo si te tengo que dar corticoides, no voy a esperar a que tenga la tomografía. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado, por ahí me adelanto un poco, pero justo estamos hablando de esto, en las anemias por anticuerpos fríos, en llevarlos a un estudio de tomografía que están en un lugar mucho más frío que lo que es la habitación del paciente y que le puede empeorar el cuadro hemolítico. Y si le metemos contraste y no está a temperatura corporal, también le puede desencadenar peor la hemólisis a una anemia por anticuerpos fríos. Sí. Pasa la próxima, Santi, por fin. Una pregunta. Sí, pregunten, cuando dijo que empezaba con, por ejemplo, tratamiento con corticoides. Ahora vamos, sí. Si fuera una linfoproliferativa, ¿no complicaría después el diagnóstico de la linfoproliferativa? Al hacer la biopsia borraría un poco y... Obviamente que si vos lo tenés un mes para hacer todo, sí, pero si vos le comenzás los corticoides esa noche
o ese día, y al otro día, o a las 48 horas, le haces la tomografía y le haces la biopsia, no van a desaparecer todos los rastros de todos los linfocitos, ¿sí? Lo que no podés estar es un mes haciendo el diagnóstico. Pero, por ejemplo, por ahí te llega, a ver, vamos a poner un viernes a la noche. Vos no tenés citometría de flujo, un viernes a la noche, ¿sí? Entonces, no le vas a esperar al lunes porque perdés 2 días, y es un montón en una anemia hemolítica. Entonces, le largás los corticoides y después el lunes le pedís si correspondiese los estudios de estadificación de ese probable linfoproliferativo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ah, no, estamos acá. El test de Coombs, recuerden que el que ustedes piden es poliespecífico, o sea, va a detectar IgG, IgM que fija complemento. Cuando dice complemento es por lo que son todos los fijadores de complementos, la más frecuente es la IgM, ¿sí? Entonces, y después de eso se hace la Coombs monoespecífica para ver si fija IgG o si fija complemento y es una IgM. Y después de eso se evalúa el rango térmico. Eso quiere decir, se hace el test de Coombs a 4 grados, a 8, a 16, a 32, hasta 37 grados, para ver el rango térmico. ¿Por qué? ¿Cuáles van a hemolizar in vivo? Los pacientes que tienen anticuerpos calientes y anticuerpos fríos, pero con rango térmico amplio. ¿Sí? Sigamos. Claro, que el anticuerpo frío es primero fija complemento y es una IgM. Y cuando haces la Coombs, da positivo a 4 grados en el estudio, en el laboratorio, te da positiva a 4 grados. La IgG te da positiva a 37 grados nada más. Las de anticuerpos fríos, además, vos le vas titulando a distintas temperaturas. Las que son solo a 4 grados, en general nunca desencadenan una anemia hemolítica clínica, y lo que tienen son crioaglutininas, que uno lo ve en el frotis, porque el frotis está a temperatura ambiente y cuando le hace uno el extendido, que aglutinan los glóbulos rojos. O cuando uno deja un tubo en el laboratorio, en la mesada, aglutinan. Pero in vivo, a 37 grados, no pasa nada. Sería una Coombs positiva, anticuerpos fríos, pero de rango térmico bajo, o sea, de bajo amplio rango térmico, ¿sí? Solo a 4 grados. Si por el contrario, no solo se fija a 4 grados, sino lo hace a 37, la hemólisis es clínica, porque 37 es la temperatura que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso también las manifestaciones clínicas, no importa que vayamos y vengamos, pero es importante, de la anticuerpos fríos, sobre todo es a nivel distal. Por eso la acrocianosis en las manos, en los pies, en las orejas. Y por eso parte del tratamiento es mantener al paciente calentito. En invierno tiene que usar gorros, guantes, medias de lana, y en la habitación tiene que estar con estufa y todos los fluidos tienen que estar a temperatura corporal. No, el suero fisiológico, lo que le vayan a pasar, y por eso no lo vamos a meter en una resonancia o una tomografía a 8 grados en el medio de este episodio. ¿Sí? O sea que para confirmar que el paciente tiene una Coombs positiva con anticuerpos fríos, que va a tener, digamos, significancia clínica, primero tengo que hacer la prueba a 4 grados y comprobar que son fríos, y después a 37 para comprobar que va a tener significancia clínica. Bien. Exacto. Igualmente vos vas a tener la respuesta antes, porque teóricamente, ¿cómo te viene un paciente así? Sí, va a venir con la clínica. O te viene con el cuadro hemolítico, o te viene con un hematocrito con una hemoglobina de 12 y un hematocrito de 24. Y eso es porque aglutinó en el tubo. Entonces viene diciendo que está anémico y no está anémico, y vos le procesás las muestras a 37 grados y tiene 36 de hematocrito y 12 de hemoglobina. ¿Sí? Te viene o por un laboratorio o por una clínica. Y si viene por la clínica, seguramente va a tener un rango térmico más amplio. ¿Sí? Bien, gracias. No, de nada. Esto es para repasar las frecuencias de las características de la anemia hemolítica anticuerpos calientes, que recuerden que es la más frecuente. El 80% son anticuerpos calientes, el 20% frío, que en general es más en mujeres, como casi todas las enfermedades autoinmunes.
Y recuerden que es una hemólisis extravascular que se produce fundamentalmente en el vaso, porque el anticuerpo pegado al glóbulo rojo es reconocido por el sistema macrófago en el vaso, lo opsoniza, se hacen microesferocitos que siguen circulando en sangre periférica y uno lo puede ver en el frotis, y ese microesferocito pierde su adaptabilidad y se rompe y también es opsonizado en la segunda vuelta por el vaso, ¿sí? Sigamos. No importa. Hay anticuerpos que se fijan al glóbulo rojo a a menos temperatura y a más temperatura. Son dependientes de temperatura. Hola, ¿se escucha? Claro, porque pequeños cambios en la temperatura van a hacer precipitar el anticuerpo frío, más clínica del anticuerpo frío. Entonces, te digo, amplio rango térmico, por ahí no llega a 37, por ahí llega a 30 o a 32, ¿entendés? O justo a 37. Si es a 37, que va a hemolizar aunque lo tengamos caliente, pero una de las características es tratar de que la temperatura del paciente no baje para que no tenga más hemólisis, porque va a tener mayor cantidad de anticuerpos a temperaturas más frías pegado al glóbulo rojo. ¿Eso en el caliente? No, en el frío. En el frío. En el frío. En el frío. En el frío, por eso dije, me adelanté. Porque me preguntaron, no sé quién me preguntó del rango térmico, y yo les dije de lo del anticuerpo frío. El anticuerpo frío, parte del tratamiento es tener al paciente calentito, ¿sí? Para que no se pegue el anticuerpo al glóbulo rojo y no hemolice. ¿Y en el caliente es tenerlo frío? En el caliente no, no importa eso. Eso es lo que... Eso está bien, perdón. Bueno, sigamos. El caliente no importa la temperatura porque va a estar siempre pegado al glóbulo rojo. Porque va a estar a 37 siempre. Sigamos. Lo importante del paciente, ¿lo entendiste o no? Perdón, porque ¿lo entendieron? Porque claro, yo les adelanté porque alguien me preguntó del frío y quedó dentro. O sea, el frío es el que tiene que estar calentito, el caliente no importa, ¿está? Bueno, la segunda, el año pasado... ¿Y cómo, ¿cómo pedimos esto en el laboratorio, digamos, cuando hacemos la orden? Porque si usted dijo que... CUMS directa primero, que es la prueba Sí. de screening o de tamizaje. Y después, si te da positiva, pedís monoespecífica para IgG y para que fije complemento con rango térmico. De cualquier manera, es de práctica del laboratorio de hemoterapia hacer esto, una vez que tiene una CUMS positiva, ¿sí? Claro, sí que probablemente ya no llegue ese resultado, digamos. Claro, pero no les va a llegar, les va a llegar si es caliente o frío rápidamente, porque ellos enseguida hacen eso. Por ahí después el mono específico lo hacen más adelante, pero el rango térmico te lo hacen en la guardia. Claro, sí, exactamente. Y después tenés para eso tenés el mono específico, y si fija los anticuerpos fríos son IgM y fijan complemento. Y los anticuerpos calientes son IgG. ¿Está bien? Sigamos. Entonces el paciente se nos presenta con un cuadro de anemia y nosotros tenemos que valorar cuál es la urgencia del tratamiento. El problema que se nos presenta es que como tiene tantos autoanticuerpos circulantes, muchas veces la compatibilidad es difícil, ¿sí? Entonces solo hay que transfundirlo en condiciones que comprometan la vida, o sea, hemoglobinas muy bajas, pacientes con síndrome coronario agudo, ¿sí? Que tengan clínica de riesgo. No transfundimos un número, transfundimos un paciente. Eso vale para todos, pero sobre todo para anemia hemolítica autoinmune. Entonces, si lo hacemos siempre en lento, en alícuotas de 20 mililitros, 50 mililitros, viendo que el paciente lo tolere. Solo y solo si es necesario. Es importante, digamos, tener siempre, digamos,
una reanimación, tener corticoides, tener adrenalina cuando uno va a transfundir un paciente en estas condiciones. Sigamos. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Como todas las enfermedades autoinmunes, y acá nosotros nos pegamos mucho a lo que es reumatología, así que traten de recordar un poco reumato y les va a ser más fácil, asocien. Doctora, Sí. cuando uno si requiere de transfusión en la anemia hemolítica severa, el paciente, o ¿En la sea, anemia hemolítica, perdón? en la severa, Sí. la transfusión es por cuánto tiempo o ya de por vida. No, en el episodio. Uno trata el episodio, el paciente sintomático en ese momento. O sea, la anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad adquirida que tiene un curso, episodios agudos y a veces recaídas. En el medio por ahí no necesitas nada, ahora vamos a eso, pero solo lo vas a transfundir si tiene las características clínicas de anemia severa, por ahí, qué sé yo, 6, 5 de hemoglobina, 7 uno lo tolera bárbaro, no nos ponemos nerviosos, paciente en reposo, ¿sí? Le disminuimos las demandas de oxígeno, que no se mueva, que solo vaya al baño, como para limitarle, digamos, el consumo de oxígeno. Y si tiene un síndrome coronario agudo, ahí sí lo transfundimos. Y también depende de la edad. Si tenemos un paciente muy joven, toleramos hemoglobinas más bajas. Si tenemos un paciente más añoso, por ahí tenemos que transfundirlo antes porque probablemente tenga otras comorbilidades. ¿Se entiende eso? No hay un número para transfundir en ningún paciente, menos en anemia hemolítica autoinmune. Perfecto. Bueno, ¿sí? Bueno, me alegro. Entonces, anticuerpos calientes lo tratamos con primera línea como corticoides, como tratamos a todas las enfermedades autoinmunes. Se hace 1 a 2 miligramos kilo, se mantiene durante 3 a 4 semanas y después se evalúa la respuesta, que era lo que yo les dije, si estamos compensando la hemólisis, no la estamos compensando. Uno se siente contento si el paciente logra hemoglobinas alrededor de 10 y hasta que no logra esas hemoglobinas de 10, no empieza el descenso de corticoides, que es en general alrededor de la 4ª semana. Y después hace un descenso muy lento hasta los 3 meses. ¿Sí? Eso en los pacientes que responden. Y después ya le suspende el tratamiento. No olviden que hay que suplementar siempre a los pacientes con ácido fólico, porque pueden hacer un déficit de fólico secundario a la hemólisis crónica, y suplementar calcio, vitamina D por la toma crónica de corticoides. El uso de eritropoyetina es controversial, pero se puede utilizar para, en general la médula está súper estimulada en la hemólisis, pero algunos pacientes pueden mejorar con dosis suplementarias de eritropoyetina para acortar el tiempo del paciente con hemoglobinas tan bajas. Nosotros en este momento tenemos un paciente que fue refractario a corticoides y que hicimos la segunda línea que ahora les voy a contar y que le pedimos la eritropoyetina. Además es un señor añoso que creemos que tiene algo de displasia abajo, pero bueno, sin displasia también se puede dar eritropoyetina en la anemia hemolítica autoinmune, como coadyuvante, no es un tratamiento de erradicación, sino ayuda a la mejoría más pronta a recuperar el nivel de hemoglobina deseada. Sigamos. No, eso sí, los reticulocitos, sí. Es muy raro que el paciente, hay 2 rarezas en anemia hemolítica autoinmune. Vos podés tener un fenómeno autoinmune con reticulocitos bajos porque hay alguna autoanticuerpo que va también a la progenie, eso es raro. Yo trato de las cosas raras no decírselas porque si no es una mezcla terrible. Y también hay anemias hemolíticas autoinmunes CUMS negativas, que son un 3 a 4%, que no es... Nosotros no podemos detectar el autoanticuerpo, pero tiene el fenómeno autoinmune. Son a otros inmunoglobulinas, IgE, algunas, IgD, ¿está bien? Pero bueno, las rarezas prefiero, porque si no empezamos de frío y caliente y después vamos a lo raro, o sea, la anemia hemolítica autoinmune es CUMS positiva, ¿sí? Y con reticulocitos altos. Después nos empezamos a ver las cosas más raras.
Sí, en realidad se da todo junto, digamos. Cuando tenés una situación que no podés sacar al paciente de 5 hemoglobina, no podés esperar a ver por ahí y no responde al primer esquema, que son los corticoides. La segunda línea no responde rápidamente. Ahora les voy a decir cuál es la segunda línea, que es otro inmunosupresor o rituximab. Entonces vos tenés 3 semanas por delante que no sabés si va a responder. Entonces le das en forma coadyuvante la eritropoyetina. Porque si no tenés que esperar otras 3 semanas y ahí le das eritropoyetina que tenés que esperar otras 3 semanas y cada vez estás en 2 meses con el paciente con hemoglobina de 6, ¿sí? Lo cual no es bueno para el paciente, ¿sí? Bueno, ahí vamos a eso. ¿Cuándo hacemos las cosas? Bueno, en los corticoides nunca se olviden de vigilar los efectos adversos. Hiperglucemia, hipertensión, los fenómenos oculares, glaucoma, cataratas y saber el aumento de riesgo de infecciones. A veces hay que hacerles terapia antibiótica en forma conjunta, depende del tiempo que va a llevar y eso lo consultamos en general con los infectólogos. Y algo que nadie le da bolilla, que son las alteraciones de la personalidad y del sueño en los pacientes que hacen que el entorno no los tolere. Entonces, avisar que les puede cambiar el estado de ánimo y en caso que tengan insomnio, darle algún tratamiento para el insomnio. Porque es difícil, hay mucha gente que es muy lábil y estas dosis de corticoides presentan trastornos de la personalidad. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Algunos se curan, algunos andan bien y recaen y otros son refractarios, ¿sí? ¿Y qué hacemos con los refractarios? Que era la pregunta tuya. Con los refractarios siempre tenemos que volver a evaluar si no tiene una anemia hemolítica secundaria, ¿sí? Buscar otra causa, hacer la médula ósea, ¿sí? Y barajar y dar de nuevo, buscar otras causas de anemia, si se nos escapó algo inicialmente asociado que esté haciendo que el paciente no mejore. Sigamos. Entonces, yo acá, este es un cuadro histórico, en el sentido que los pacientes con anemia hemolítica autoinmune iban a esplenectomía. Hoy por hoy, la primera línea, la segunda línea, digamos, es el rituximab. El rituximab, que es un anti-CD20, a dosis de 375 miligramos semanal, ¿sí? Hay también esquemas con 100 miligramos metro semanal, pero en general son 4 semanas. ¿Cuál es la media de respuesta del rituximab? Bueno, empiezan a responder en general a partir de la 3ª semana y la media de respuesta es de 10 a 15 meses. Dura la respuesta. En algunos pacientes puede revertir la anemia hemolítica autoinmune y no aparecer más, y en otros va a tener episodios reiterados. Sí, metro cuadrado. Igual, traten lo importante son los conceptos, las dosis después se las fijan, porque pueden cambiar, pueden no acordarse bien, entonces siempre mejor eso revisarlo. Saber que la segunda línea es el rituximab. Y en segunda, tercera línea, cualquier otra de los inmunosupresores, acetioprina, ciclofosfamida, igual que en las otras enfermedades autoinmunes. ¿Cómo lo monitoreo? LDH, que vaya bajando, y hemoglobina que vaya subiendo. ¿Está? No hay mucha ciencia eso. Y los reticulocitos van a ir bajando. Puede quedar una LDH residual por hemólisis crónica, compensada con una hemoglobina de 11, 11,5, es un éxito terapéutico para nosotros, aunque quede con algo de hemólisis. Sí, el tratamiento de rituximab es una sola vez. El tratamiento con corticoides son las 4 semanas y el descenso de dosis hasta los 3 meses y respondió. Si no respondió, porque es refractario a corticoides, o recae tempranamente, o necesitas dosis muy alta de corticoides para mantenerlo en un nivel de hemoglobina, tenés que pasar a la segunda línea, que es el rituximab, que es un solo ciclo que en general sirve por 10 a 15 meses en los pacientes que van a recaer. Algunos no van a recaer nunca.
Si responde en esos 10 o 15 meses y después de esos 10 o 15 meses vuelve a repetir el episodio, ¿podemos volver a repetir el tratamiento con rituximab? Podemos volver a tratar, volvemos a hacer todo el esquemita. De Volvemos cero. a intentar corticoides, porque el rituximab además nunca lo tenés en el momento que viene el paciente, así que mientras le pedís el rituximab, intentás con los corticoides de nuevo, a ver si esta vez responde. Y bueno, en los pacientes que quedan, que digamos que no responden al rituximab, ya quedan con inmunosupresión, con acetioprina o ciclofosfamida, más en forma más prolongada. Sí, puede ser, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Por eso se hace sobre todo si pasó tanto tiempo, ¿sí? Y si pasó mucho tiempo, también al que respondió lo volvés a inducir con corticoides, aunque por ahí después, para prolongar la respuesta, le hagas el rituximab. Si, por ejemplo, que yo, un paciente que tiene un cuadro hemolítico hoy, le haces el tratamiento, recae, ni bien le estás haciendo el tapering, bueno, le reiniciás, pero ya le programás algún esquema o ahorrador de corticoides con la acetioprina ciclofosfamida o lo pasás a rituximab. No, en crónica no se trata. No se trata. ¿De qué? Endovenoso. Endovenoso siempre es el primero y después se puede hacer subcutáneo. Claro, bueno, no se va a la casa y ya está. Se supone que está con un por ahí muy bajo y lo tenés que controlar o ver que se mantenga estable la hemoglobina. Es semanal. Después se puede ir a la casa y venir al hospital de día. Semanal por 4 dosis. Ah, ¿no lo escuchaste eso? La pregunta, repito, acá una de tus compañeras preguntaba el rituximab si se puede hacer ambulatorio, dependiendo las características clínicas de cada paciente. El esquema son esa dosis que le dije, 375 metro cuadrado, semanal por 4 dosis. Ese es el esquema. A diferencia en linfoma que se hace mensual más el CHOP. ¿Sí? Bueno. La secundaria, bueno, hay que siempre pensarla y a veces es el tratamiento específico de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de un linfoma, por ejemplo, un linfoma del manto asociado a anemia hemolítica autoinmune, ese es el tratamiento del linfoma del manto. Sigamos. Vamos a los anticuerpos fríos, vamos un poquito rápido porque muchas cosas las fuimos mechando, pero las vamos a poner todas juntas. Recuerden que es en pacientes más añosos, que son más hombres y que se asocia más a linfoproliferativos. Uno va a encontrar probablemente el clon del mieloproliferativo si lo busca. Es muy probable, pero un clon no hace diagnóstico de linfoma, ¿está bien? Uno puede encontrar un clon de 2% de linfocitos clonales en médula ósea, pero eso no hace diagnóstico de linfoma, hace solo saber que de ahí sale el anticuerpo que nos está generando el problema. Por eso sí, casi siempre en estos pacientes sí hacemos la médula ósea y sí hacemos toda la estadificación de la tomografía, lo que les dije en estos pacientes que tienen que ser con cuidado en situaciones de ambientes cálidos, y no retrasar el inicio del tratamiento. Se inicia muchas veces con corticoides, pero la respuesta a los corticoides en los anticuerpos fríos es mala, y en general el tratamiento de elección es el rituximab. Bueno, esto ya lo dijimos. Y fuiste para atrás, me parece, ¿eh? Bueno, esto ya también lo dijimos. Y esto es un poco un cuadrito para que vean que hay otras anemias autoinmunes, CUMS positivas, que no son las anticuerpos calientes. Por ejemplo, las anemias secundarias a infecciones, ¿sí? Y bueno, ahí está el síndrome de aglutinina frío, ¿sí? También, que es el sinónimo de anemia hemolítica anticuerpos fríos, ¿sí? Para que si lo leen de una manera u otra lo puedan charlar.
Vamos brevemente a la H. Tenemos tiempo, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos? Bueno. Esto es, a ver, nadie les va a preguntar hemoglobinuria. Dame 5 minutitos que ya... Ah, no está. Hemoglobinuria paroxística nocturna se las traje como ejemplo de anemia hemolítica adquirida, ¿sí? CUMS negativa, no, o sea, no inmune porque es CUMS negativa, y que tiene hemólisis intravascular. Por eso es que un poco se las traje como para que la puedan conocer. Bueno, es una enfermedad clonal que lo que se produce es una mutación, ¿sí? En un gen, que es el gen PICA. Lo importante es que a nivel de la membrana del glóbulo rojo hay proteínas que no están, ¿sí? Esas proteínas son inhibidores de la activación del complemento. Entonces, ¿qué pasa en la HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna? El complemento está activado y se produce la lisis del glóbulo rojo. O sea que el defecto es corpuscular, porque es en la membrana, ¿sí? Y se produce la lisis intravascular. ¿Eso lo entienden? Bueno, entonces se produce hemoglobinemia, se produce hemoglobinuria y, sigamos, acá está el esquema de lo que les expliqué, ahí ven, esto es importante, yo me voy a poner los lentes porque si no, no veo lo que les... Ahí ven, digamos, cuáles son el C59 y el C55, que son los dos que están alterados en la HPN. Entonces lo que se produce es una activación del complemento en forma continua y una lisis, no solo de los glóbulos rojos, sino de otras células también, pero lo que le da entidad a la enfermedad es la ruptura del glóbulo rojo. Es importante que no la única clínica no es la hemólisis. La hemólisis condiciona, anda la otra, condiciona la liberación de óxido nítrico, eso es un vasoconstrictor. El vasoconstrictor lo que produce es isquemia a nivel fundamentalmente distal, y muchas veces abdominal. Entonces los pacientes tienen dolor abdominal, síntomas digestivos, puede haber disfagia, digamos, puede haber por vasoconstricción isquemia y los síntomas pueden ser muy disímiles. Y esto a veces es limitante para el paciente con la patología. Entonces, la hemólisis, la liberación del óxido nítrico, la vasoconstricción y la clínica. Eso es por un lado. Por otro lado, esta enfermedad tiene otras dos características. Una es la trombosis. ¿Por qué? Porque lo mismo que le pasa a nivel del glóbulo rojo, le pasa a nivel de las plaquetas y otros mecanismos fisiopatogénicos. Entonces, una causa de trombosis es una trombofilia adquirida, ¿sí? Entonces, se puede presentar con trombosis, sobre todo en sitios sinusiales y esplácnica. Porta, fundamentalmente, o mesentérica. Y la otra cosa que pasa es que además pueden tener evolución clonal y presentarse como hipoplasia, aplasia medular. Entonces se pueden presentar con citopenias. ¿Sí? Entonces, no, estamos hablando de HPN. Cualquier intravascular puede dar los fenómenos de vasoconstricción, ¿sí? El resto no. Por eso, las intravasculares y las anemias hemolíticas en general, porque siempre es predominantemente extravascular o predominantemente intravascular, tienen esa vasoconstricción cuando son crónicas y son una causa de hipertensión pulmonar. No me acuerdo qué tipo, si era el tipo 4, qué sé yo, cuando estudiaron hipertensión pulmonar, ustedes van a ver que dentro de las causas está la hemólisis y otra hematológica es la esplenectomía, ¿sí? Para redondeando. O sea que si le sacas el vaso, también siempre tenés que controlar al paciente con estas patologías con un cardiólogo en forma anual para ver que no tenga hipertensión, no desarrolle hipertensión pulmonar. Y la forma de no desarrollar hipertensión pulmonar es controlar la hemólisis crónica. Porque ¿Por qué se dan las citopenias? Perdón, no entendí eso. Las citopenias se dan por evolución clonal, digamos, se asocia a displasia, así está, digamos, descrita. ¿Cuál es la mutación y todo eso? Que yo sepa no está, pero
se presenta así. Vos podés tener un paciente que, por ejemplo, ¿cuándo la sospechás? Citopenias en un paciente joven, digamos, y haces una médula y tiene hipoplasia medular, aplasia medular, hay que buscarle HPN. Trombosis en sitios inusuales, hay que buscarle HPN. Hemólisis, hay que buscarle HPN. Yo se la doy en la clase de hemólisis, pero bien la podríamos haber dado en la clase de trombosis o en la clase de citopenias y aplasias medulares. No, el diagnóstico es por citometría de flujo. Ahí vamos. Bueno, acá está lo que les explicaba. Viene para que lo recuerden. ¿Por qué lo tiene que pensar uno? Lo que ya dijimos. Y el tratamiento, el diagnóstico es por citometría, y el tratamiento es tratar de frenar el complemento. Y hay un inhibidor del C5, que es el eculizumab, que es por vía endovenosa, que se da cada 15 días. No todos los pacientes con HPN tienen criterio de tratamiento con esta droga, porque a veces son cuadros leves, y si solo se presentan por citopenias, por ahí no hay que darle el tratamiento del eculizumab, sino un tratamiento inmunosupresor, digamos. Pero si el cuadro clínico es por hemólisis y la hemólisis es descontrolada y tiene más de 10% del clon en el estudio de citometría de flujo, más del 10% de las células tienen la mutación, eso es riesgoso para que el paciente evolucione con hemólisis crónica y desarrolle todas las complicaciones. Ahí se da el tratamiento con eculizumab, ¿sí? Hay otra droga que está por llegar, que es el nabulizumab, que va a tener la ventaja que se da cada 8 semanas. Entonces el paciente no tiene que venir tan seguidito. Aparte del tratamiento, digamos, fisiopatogénico, que es inhibir esa vía, tenemos que hacer el tratamiento de soporte, que es con ácido fólico, evaluar siempre que el paciente no esté con ferropenia por la hemólisis intravascular, vacunarlo para capsulados, porque estamos inhibiendo el complemento y eso le da susceptibilidad a infecciones, o sea que antes de empezar el tratamiento hay que vacunarlo, igual que en un paciente que lo vamos a pensar en esplenectomizar, bueno, también en los pacientes que van a recibir eculizumab tienen que estar vacunados. Y la anticoagulación se hace solo en los pacientes que tuvieron eventos trombóticos, ¿sí? O en pacientes con la enfermedad y que van a tener una situación de riesgo asociada, que eso vamos a desarrollarlo un poquito más mañana. Solo a modo de introducción, que no se olviden que aparte de las anemias adquiridas, CUMS positivas autoinmunes, las CUMS negativas adquiridas, tenemos la HPN, que ya la desarrollamos, y las microangiopáticas y macroangiopáticas. Dentro de las angiopatías tenemos las macroangiopáticas, puede haber hemólisis por un aneurisma de aorta disecado, que pasan los glóbulos por ahí y se rompen, puede haber hemólisis en una valvulopatía, por válvula mecánica o por válvula nativa enferma. Hay hemólisis de la marcha en los maratonistas. Por ejemplo, para que vean la diversidad. Estas son traumáticas y en general es tratamiento de lo que lo está provocando, o sea, tenemos que arreglarle el aneurisma de aorta, ponerle un stent, operarlo, cambiarle la válvula o ver qué calzado usa el maratonista, ¿sí? Y siempre hay que tratar de disminuir un poquito la frecuencia cardíaca para que el glóbulo rojo pase menos por el lugar, ¿sí? En una parte del tratamiento hasta que se corrige la causa. Por ejemplo, una válvula que tenga una pérdida entre la válvula implantada y el corazón, tienen un check que pasan por ahí y se rompen los glóbulos rojos. Si disminuimos la frecuencia, va a pasar menos por ahí, se va a romper menos, le vamos a dar ácido fólico, como cualquier anemia hemolítica, y vamos a ver la resolución quirúrgica. Las microangiopatías son todo el otro capítulo, que son la PTT, el SHU, y eso un poquito les va a hablar la doctora Heller en la clase de plaquetas. A ver, y nada más. Dudas, un montón. ¿Saben por qué doy anemia hemolítica? Porque nadie quiere dar anemia hemolítica. No, sí, es hermoso, pero es difícil de abordar porque es muy amplio y porque les cuesta más que otras, no sé.
No, lo que tienen que saber ustedes es el cuadrito inicial que el que les fui armando, ¿sí? Y nada más. O sea, ¿qué tengo que hacer con reticulocitos altos? ¿Qué tengo que pensar? O el paciente está sangrando y tengo que ver que está sangrando, o tiene un hematoma adentro y yo no lo estoy viendo, pero en cuyo caso va a tener cuadro de hipotensión, cuadro de sangrado agudo y tiene reticulocitos altos, y nadie le va a mirar los reticulocitos de ese paciente porque ya te diste cuenta que está sangrando. Por ponerle que no lo viste, reticulocitos altos, buscas que no esté sangrando y le haces una CUMS. Sangrando en agudo, no en crónico, porque si sangró crónico tiene ferropenia. ¿Sí? Hacemos la CUMS y mientras vemos qué pasa, hay que darle corticoides. ¿Sí? Esa es la urgencia. Después vemos el clon, si tiene o no tiene un linfoproliferativo, si tiene o no tiene un ganglio, no se le va a desaparecer por 2 días. Sí, eso ya lo vimos. Los anticuerpos calientes, que la mayoría son por anticuerpos calientes, el 80%, que los anticuerpos fríos son una rareza, que los anticuerpos fríos son más de los viejos, de los linfoproliferativos, y que en general no dan tanta clínica, salvo algunas excepciones. ¿Está bien? Eso no es mucho. Y sí, fólico, ¿está bien? EPO en algunas y corticoides en todas las autoinmunes, sabiendo que las de frío responden menos y vamos a tener que seguro avanzar al rituximab. Ya eso. Bueno, se los dije eso, que antes se hacía la esplenectomía, pero les puse en cuadrado lo que se hace ahora. Y siempre estar pensando que no vaya a asociar otra enfermedad, porque puede empezar con una anemia hemolítica autoinmune, en unos meses hacer una plaquetopenia, hacer un síndrome de Evans, y en un tiempo más tener una vasculitis y ya hacer un lupus, ¿sí? Recibirse de lupus. A veces entran por hematología, a veces entran por neurología, los lupus entran por cualquier especialidad. ¿Ah? La esplenectomía es para la autoinmune y para algunas anemias hemolíticas congénitas, como las esferocitosis o las eliptocitosis, pero eso ya lo hacen los pediatras. De lo que nosotros hablamos hoy, que son las adquiridas, las únicas que tienen esplenectomía en su arsenal terapéutico son las inmunológicas a anticuerpos calientes, pero que están en desuso por el advenimiento del rituximab. Lo mismo que les van a dar esplenectomía en PTI y ya se usa cada vez menos. O sea, la esplenectomía se está dejando de usar. ¿Por qué? Por las complicaciones que tiene, porque sometes a un paciente a estar sin vaso toda la vida, aumento el riesgo de infecciones, y eso si se puede obviar con otras medicaciones es mejor. Y ni que pensar que el paciente después se reciba de lupus y ya le sacaste el vaso, además. Entonces tenés un paciente que lo vas a reinmunosuprimir y sin vaso. Y siempre tratar en lo que son patologías autoinmunes asociadas a hematología, hablo solo por eso, es tratar de que los tratamientos sean lo más cortos posibles, porque si no el paciente tiene complicaciones, no por la enfermedad de base, sino por la magnitud y la duración del tratamiento inmunosupresor. ¿Ah? Que hay que vigilar, que por eso dijimos que si sigue con corticoides mucho tiempo antibióticos, vigilar todo lo que es el metabolismo óseo, vigilar la hiperglucemia, vigilar la hipertensión, vigilar los ojitos, ¿sí? Glaucoma y catarata. Sí, eso en general, estás hablando de una hemólisis intravascular masiva, que es raro. Eso en general se da más en contexto de, por ahí, trauma múltiple, más, digamos, rhabdomiólisis y hemoglobinuria. Es raro, y si no, una transfusión incompatible. Eso, si no, es raro que la hemoglobinuria de estas enfermedades de la HPN te lleve a un fallo renal agudo como primera... No. Sí, es rarísima. Lo que pasa es que, a ver, yo les doy la clase el año pasado de anemias hemolíticas, le hablo un poco más general. Entonces,
como ahora que tiene un tratamiento que es el inhibidor del complemento, y el inhibidor del complemento se está empezando a utilizar también en otras patologías, y por ahí lo empiezan a... como para que tengan una idea, no es que tienen que saber HPN, digamos. Y es paroxística y nocturna porque la hemoglobinuria la ven a la mañana después de la noche. Pero puede no ser paroxística y puede no ser nocturna. Le quedó ese nombre, digamos. No sé qué más, chicos. Reti altos CUMS. Eso, reti altos CUMS. Y los parámetros de hemólisis, LDH. Parámetros de hemólisis. Sí, eso lo sabían bien. Me lo contestaron ellos. ¿Qué? ¿Me puede repetir un poco? Pero no entiendo bien por qué se trata de imitar la transmisión a nivel... Porque es difícil de compatibilizar porque hay una sobresaturación de anticuerpos. Los anticuerpos en la anemia hemolítica autoinmune están pegados al glóbulo rojo, pero además, como están en exceso, también están libres. No pueden ellos encontrar sangre compatible, les es muy difícil. Les es muy difícil encontrar hay que genotipificar el glóbulo rojo del paciente y el del donante para saber exactamente si son compatibles. Les es muy difícil. ¿Cómo? No, es que eso es lo que se hace. Se hace una prueba de compatibilidad y se busca con todas las bolsas la que tenga menos reacción. Sí, eso es lo que se hace. Lo ideal, cuando vos ya tenés un paciente crónico, es hacerle eso para poder, digamos, transfundirlo en forma más segura. Pero todo eso te lleva un tiempo que en la urgencia no lo tenés. Depende del tipo, ahí les puse en el cuadrito, en general son contra el ABO, hay otras que son contra el RH y otros contra anticuerpos de los grupos menores, KEL y otros. Pero el anticuerpos calientes es contra el ABO. Son IgG. Sí. Los anticuerpos calientes son IgG. Los anticuerpos fríos son IgM y fijan complemento. ¿Está bien? ¿Qué más, chicos? Nosotros, si